Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, de la ANEL Nueva Escuela Lacaniana, sede Medellín. Y soy el conductor del programa Un zoom a la ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. El día de hoy tenemos el honor de tener a José Fernando Velázquez, que tiene formación como médico, como psiquiatra, como psicoanalista. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación a trabajar un tema que desde la dimensión de la experiencia, como decías, de médico, me ha interrogado, y es la condición de la locura como una expresión de lo humano. Y eso es apasionante, poder ver lo humano desde la óptica de la locura. Ha sido pues un campo de trabajo, de elaboraciones. Me causa el deseo de poder trabajar en ese borde, y he dedicado pues la experiencia en la práctica en buena parte a vérmelas con eso. Y, bueno, por eso te agradezco la invitación y la sugerencia del tema. Bien, José, el tema que vamos a pensar hoy es la locura, ¿sí? Y entonces arrancamos con la primera pregunta básica. ¿A qué llamamos locura? ¿Qué es la locura, José? La locura es difícil de definir porque es un significante, una palabra que está en el decir común. No se la puede apropiar exclusivamente la ciencia o la psiquiatría, como tampoco se la puede apropiar un tipo de lectura epistémica determinada. Cada interpretador la define como mejor le parece para su objeto de trabajo. Pero lo que sí quiero subrayar es que en todas las lecturas que se hacen de la locura, siempre nos estamos refiriendo a la dimensión de lo psíquico y de lo humano. Esto ha sido bastante presente en las discusiones desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la ciencia, desde el discurso social, cómo es que vamos a asumir la cuestión de la locura. Henri Ey, hace 80 años, un psiquiatra francés, decía que la locura era un insulto para la libertad. Y eso demuestra una visión de la locura de un sector de la filosofía, de la psiquiatría, del decir común respecto a la locura. Sin embargo, también hay autores como Schelling, que es un filósofo alemán, quien definía la locura como algo que mostraba precisamente lo humano, y que la locura es algo para pensar cómo es esa experiencia de lo humano. Estas consideraciones son, podríamos decir, humanistas de la locura. Lo importante frente a esto no es entrar en disquisiciones, no es el espacio, es señalar la ética con la que cada cual puede aproximarse a la locura. Siempre la aproximación que se hace a la locura, así sea desde el sentido común, es algo que está exagerado, algo que está excesivo en el devenir de un sujeto, ¿sí? Entonces puede pensarse la locura como una manera de
subjetivar, de realizar, de pensar, de sentir en forma excesiva. Cuando dices excesivo, es porque tienes una medida. ¿Cuál es la medida para decir que algo es excesivo? Es precisamente lo que quiero llegar a decir en un momento dado, de lo que quiero transmitir, es que esa medida es absolutamente relativa al discurso en el que se habla. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Dale. En estos días me decía el papá de un chico que tiene 15 años con muchos problemas de comportamiento, y muchos síntomas escolar en la secundaria, mucha dificultad con la autoridad, ya ha pasado 3 colegios y sin embargo 15 años está en 10º grado. Entonces, preguntaba yo a los padres qué era lo que podía justificar que este chico no tuviera, dijéramos, un atraso en lo académico. Y me decía el papá, es que doctor, la que hace el bachillerato es ella, la mamá. Y utilizó la expresión, es una locura la manera como ella hace que el hijo, por más que tenga dificultades, esté sin bloquear su actividad académica. Pero todo es a costa de una conducta excesiva. Pero así podemos encontrar distintos matices, ¿sí? No hay forma de establecer una medida, por ejemplo, para una decisión de una hospitalización psiquiátrica. Ahí la medida no es por el grado de locura, es por el riesgo que tenga su vida, ¿sí? Por la implicación que tenga el riesgo de que este sujeto no esté contenido. José, Lo mismo. Pero entonces estás diciendo que el discurso médico y psiquiátrico no tienen una medida objetiva de la locura. No. Lo puedo entender desde el psicoanálisis, desde la psiquiatría tampoco. Quiero avanzar para responderte, Marlon, porque es necesario tener como una concepción. Dale, dale. Desde el punto de vista psicoanalítico, si lo quieres poner en esos términos, concebimos la subjetividad como un conjunto de piezas. No es una unidad. Por ejemplo, una de las piezas es somos sujetos de lenguaje. No es que nosotros hablamos a través del lenguaje, no. En el lenguaje estamos nosotros. Somos sujetos que vivimos afectos, identificaciones. Estamos constituidos de una manera que deseamos cosas. En ese deseo también vamos nosotros, pues somos. También el sujeto busca satisfacciones, goces. Ahí también está el sujeto. Y en cada una de esas dimensiones, el sujeto puede tener extremos. Sí. Por ejemplo, la inhibición. Soy muy tímido. Para el conjunto de la familia, no, pero si sos bonito, si sos buen muchacho, vos sos muy buen partido, pero el sujeto puede percibir su timidez y para cualquiera no es una locura esa timidez o la inhibición. Hay gente que llega sudorosa a más no poder frente a una situación, por ejemplo, como es subirse a un ascensor. Entonces, esas situaciones extremas en las dimensiones en que vivimos
pueden calificarse de locura. Por ejemplo, enamorarse de alguien a tal punto de modificar nuestra conducta. Como me decía un paciente que descubría la cuestión de, es que yo funciono con que el goce de ella es mi goce. Que se dedica compulsivamente a hacerla gozar. Pero eso dura 2 meses. Los amigos, la familia, todo, se modifica la relación del sujeto con todo esto porque encontré a una mujer. Y ahí podríamos decir que el grado tal de implicación es una locura. ¿Sí? O lo que dicen las mamás de los muchachos, no, es que con esa muchacha no, es tan loco que no estás viendo de quién te enamorar. Entonces, también hay condiciones muy del cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, puede responder de manera loca a ciertas situaciones emocionales. Que por algún acontecimiento deje de dormir 3 o 4 días o una semana. Entonces, para poder responder a la pregunta que me hiciste, me baso en eso que expuse para decir, somos una construcción de piezas que incluyen la respuesta a los acontecimientos de la vida. Me enamoro, me enfermo, puedo morir, puede morir una persona, puedo entrar en quiebra, inicié mi sexualidad, no es una sexualidad, diríamos, como todas, o tengo dificultades académicas, o no he podido terminar mi tesis. O sea, esa construcción de lo que somos tiene que responder a una serie de exigencias que lo ponen a prueba. Y ahí es donde vamos a ver cómo es que eso que somos responde a eso que nos exige el entorno. Ahí se pone en juego nuestra locura. Porque hay gente que responde de una manera excesiva, muy sintomática, ante una situación. Por ejemplo, ser madre. Entonces me tengo que levantar cada 2 horas y media en punto a darle seno durante 5 minutos o 10 minutos y esto se vuelve una locura de régimen disciplinario. Ahí es donde podemos mostrar nuestra respuesta de lo que somos. Y nuestra respuesta de lo que somos, diríamos, son nuestras locuras. Soy muy obsesivo en el estudio de la medicina. Entonces me perdí una socialización durante la época de los 17 a los 23 años, por ejemplo. Es dijéramos, una forma de responder a una exigencia que puede, para el sujeto que la vive, ser normal, pero para el otro, ser una locura. ¿Sí? De los comportamientos, los pensamientos, los afectos, las conductas extremas son las que llamamos locuras. ¿Sí? José, estás poniendo la locura del lado de una respuesta excesiva a una demanda del otro. No sé si te saco de lo que vas pensando, pero se me ocurre preguntarte si en alguna dimensión la locura la podríamos ubicar del lado del otro, del lado de la locura. Claro, del lado del... perfecto, es tal cual lo estás diciendo. El régimen del terror después de la Revolución Francesa. Eso. Las guerras santas. El holocausto nazi.
los genocidios, las limpiezas sociales, son imperativos categóricos, tiránicos, absolutos, que Lacan tuvo, Lacan es un autor francés psicoanalista que tuvo la habilidad y la capacidad de mostrarnos que esas locuras sociales están muy emparentadas también a las locuras, por ejemplo, de Sade. Sí. No me importa tu condición porque lo que importa es mi goce. Sí. Es un postulado sadiano. Y que Lacan ubica del lado de la cultura. Que Lacan lo emparenta, por ejemplo, con Kant, que Kant es precisamente aquel que nos muestra los imperativos categóricos con los que puede llegar a funcionar una sociedad, como es el imperativo categórico que dio pie al Holocausto, ¿sí? O que dio pie a las guerras santas. ¿Cuál imperativo dio pie a las guerras santas? Por ejemplo, el imperativo de que la religión católica es la única. Cualquier extremismo es un imperativo categórico, totalitario, insisto, de derecha, de izquierda, oriental, occidental. Lo loco es lo imperativo, por lo que vas diciendo. Lo loco puede ser lo imperativo de un goce, social o individual. Ajá. Entonces, eso, por ejemplo, lo trabajó Freud de manera que él, cuando se empezó a aproximar a los sujetos que tenía en su experiencia analítica, en su práctica, se daba cuenta que, por ejemplo, una dimensión tan esencial para el ser humano, para el hablante, para el sujeto psíquico, como es el narcisismo. El narcisismo es fundamental para estructurar un sujeto, porque le da una especie de conciencia de yo. ¿Sí? Y además de eso le da unos ideales. ¿Sí? Es que yo quiero y yo deseo llegar a ser médico, quiero llegar a tener este estatus social, o quiero tener la orden de la Virgen Santa María. Pues, ¿sí? Esos imperativos también operan en la manera como nosotros nos constituimos, ¿sí? Y nos armamos, ¿sí? Con una serie de ideales, con una serie de interpretaciones. Esto es malo, eso es bueno, me autorizo a que esta es mi forma de relacionarme con el sexo, esta va a ser, dijéramos, mi forma de manejar lo económico. Cada uno tiene sus armazones, sus estructuras de cómo se constituye. Pero eso, lo importante es poder mirar que puede eso llegar a ser excesivo, y lo que Freud notó es que ciertas estructuras psíquicas son demasiado narcisistas, ¿sí? Donde el otro, la gente, el entorno, la realidad social, deja de estabilizar al sujeto, sino que el sujeto más bien se suelta de ese otro social. Digamos, empiezo a pensar que soy el heredero de Napoleón, ¿sí? O que soy la mujer de Dios, o que estoy, como recientemente sucedió,
transmitiendo el mensaje divino de que el mundo se va a acabar el 30 de enero. ¿Sí? Son posiciones subjetivas en donde el sujeto excesivamente cree en sí mismo, en una idea de sí mismo. Y eso es lo que llamamos un delirio. ¿Sí? El sujeto se asume en una certeza de sí mismo. Pero también lo podemos ver en una dimensión constitutiva, la manera como amamos. ¿Sí? Podemos amar de una manera, por ejemplo, muy posesiva, hasta el punto que ya caemos en una celotipia, un problema excesivo de sospecha de que no soy el único. O también podemos, incluso, como ponía el ejemplo ahora, construir una relación de pareja en la que me dedico exclusivamente a satisfacer a la otra persona. Eso nos muestra mucho, con mucha frecuencia, unas dimensiones de locura en la manera en cómo nos enamoramos y en cómo manejamos esto de lo afectivo. Por ejemplo, un paciente me decía en estos días, un obsesivo, me decía, carajo, es que yo siempre estoy pendiente del consentimiento de mi madre. Son 32 años, son muchas experiencias afectivas, pero siempre esa, dijéramos, su manera de situarse es siempre bajo el consentimiento de su madre. Hola, ¿qué tal? Este tema está muy interesante, pero se nos acabó el tiempo. Nos obligó a una segunda parte. En 15 días nos vemos. Chao, chao.